nombre es Sara Nichols y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Hoy los saludamos desde Manila, estamos en un rooftop acá en Medellín y hoy tengo el placer y soy muy feliz de tener a Sofi Balán aquí conmigo. Es una nueva invitada, una invitada muy especial. Para mí, Sofi ha sido una inspiración porque es una mujer muy joven, una emprendedora y también es motivadora y ayuda a transformar a las personas en ciertas ramas y ciertos hábitos que ella ya les va a contar más adelante. Entonces quiero darte la bienvenida, me alegra mucho que estés aquí con nosotros y que por medio de las palabras, como lo dijiste al inicio, podamos, a base también de tu historia y de mi historia y también de cómo nos conocimos y del conocimiento que hemos adquirido todo este tiempo, poderles transmitir a ustedes algo, lo que sea, una palabra, una frase, una historia que les haga inspirarse a cumplir todos esos sueños que ustedes tienen. Y bueno, qué mejor persona que Sofi Balán. Gracias, mis Aris, de verdad que para mí es un honor que mi primer podcast sea de tu lado, porque cuando te conocí sé lo importante y ese sueño tan grande que es inspirar, y para mí de verdad que va a ser un gusto compartir conocimiento, una charla profunda de las que me gustan, y aquí estoy feliz compartiendo este espacio contigo. Me encanta. Y ya para contarles un poquito como la introducción de cómo nos conocimos, las dos conectamos por el tema del crecimiento personal. Entonces siento que es un tema que nos une mucho a las dos. También estuvimos en un evento hace muy poquito de Borja, del Enneagrama, que también más adelante les vamos a contar un poco de eso. Y bueno, siento que Sofi tiene una transformación y tiene una carrera en ese tema de emprendimiento muy larga. Y antes que nada, que ni siquiera yo conozco muy bien toda la historia, me encantaría que nos contaras cómo fue ese proceso, y ni siquiera el proceso, sino cómo tomaste la decisión de empezar a emprender, y también no solo emprender, sino que te gustara o te interesara el tema del crecimiento personal, el tema de buscar tu autosanación, el tema también no solo tuyo, sino de inspirar a las personas, porque también sé que es uno de tus trabajos principales o emprendimientos. Ok. Bueno, todo empezó, yo en el colegio siempre fui la niña que vendía de todo, o sea, fui súper emprendedora ilegal, yo siempre le digo así como que yo fui emprendedora ilegal en 11, entonces yo era vendía de todo, fui muy independiente, fui buscando como las cosas que por mí misma, y ahí se conectan varias cosas, y es que en 11 me muestran el documental El Secreto. Una amiga, me acuerdo que una amiga me recomendó ese documental, y yo como súper curiosa desde mi alma de buscadora de respuestas, yo me vi El Secreto, y a mí eso, la vida me hizo como un clic gigante, como una vuelca enorme. Yo como que, ¿qué es esta información? O sea, yo tenía 17 años y como, ¿por qué no nos habían enseñado nunca eso? O sea, yo estaba en 11 y fue una nueva información, entonces eso fue lo primero, como la primer huellita que dejó el universo en mí, como ver el documental El Secreto. Yo hoy en día, a veces cuando hago talleres y eventos, yo siento que ya la gente creo que ya todo el mundo se vio El Secreto, y me encuentro personas que nunca se han visto el documental El Secreto, que habla sobre la ley de atracción. Así que si tú estás escuchando esto y de verdad Véanse en El no has Secreto. visto el documental El Secreto, o sea, es como la primera parte para uno comenzar a entender muchas cosas de la vida. Entonces ahí fue como mi primer inicio, pero ahí yo no tenía ni hábito, pues así que yo leyera pues libros de autosuperación, nada, o sea, yo ni leía los libros del colegio, nada de hábitos, así pues como que ahora sí, mentora de hábitos, nada, o sea, una persona normal saliendo del colegio, normal. Entré a la universidad, súper enfocada en la universidad, y en el segundo semestre, no fue como que yo busqué una idea, yo creo que la idea me buscó. Yo estaba en un momento de desarrollo personal, uno como que entrando a la universidad, como que una nueva vida, una nueva identidad, como que buscando mi personalidad también. Entonces en el segundo semestre me acuerdo que quería ahorrar y quería empezar a, sí, como finanzas sanas, no sé, como que tenía esa iniciativa, cuando empecé a buscar páginas de alcancías o de ahorro, y me encontré con que había unas alcancías que programaban, o sea, pero era de 50 en 50, que eran como 100, tú metías 100, una moneda de 100, luego 150, 200 y así. Y que las tachan. Y las tachas, exacto. Entonces yo dije, ay, yo quiero una. Pues yo dije como que ve, 1.000.000 y se tacha, lo máximo me pareció interesante. Le hablé a 3 páginas y nadie me contestó. Me acuerdo perfectamente que yo estaba en mi escritorio y yo dije, fue como que la vida me iluminó y dije, las voy a vender yo. O sea, como que yo dije, ¿cuánta gente quisiera ahorrar
y no, pues, y no contestan. Entonces yo dije, la voy a vender yo. Entonces ahí algo muy hermoso, que una habilidad que yo tengo, y es no preguntarle a nadie. O sea, literalmente es, si yo siento que la idea es no preguntarle a mentes pequeñas. O sea, si yo no le iba a preguntar a mis amigas de ese tiempo que ni pagaban la cuenta del celular, ni la factura del celular, porque no sabían qué emprender. Entonces yo ahí en ese lado tengo un poquito la terquedad un poquito. Entonces yo como que voy a vender esto, o sea, alcancías, programadoras, no sé qué. Me acuerdo que eso fue en Feria de Flores del 2017, y yo trabajé como modelo de protocolo, y ese dinero que yo gané, me lo pagaban a 2 meses, fue el dinero que yo usé para invertir en mi marca. Eso fue a finales de octubre, la marca salió el 6 de noviembre del 2017. Entonces empecé a crear unas alcancías, empecé con ese mismo programador de 50 en 50, pero luego creé mi propio programador. Entonces yo creé un programador para ahorrar 2 millones en menos tiempo y 5 millones en menos tiempo. Entonces empecé mi marca de cero, empírica. Yo no sabía ni cómo se hacía un envío, cómo se habla con un cliente, con un proveedor, si se daña un envío, qué se hace. O sea, como que tantas cosas desde el mundo del emprendimiento que nadie nos ha enseñado. Realmente nos enseñan, tú por ejemplo quieres mejorar tu aspecto físico, tú vas al gimnasio. Tú quieres mejorar tu parte mental, vas al psicólogo. Quieres aprender algo, vas a la universidad, al colegio, lo que sea. Pero tú quieres ser empresario, quieres ser emprendedor, ¿a dónde vas? A ningún lado. Entonces yo ahí fue como que tuve muchos vacíos, y hoy en día todos los vacíos es lo que yo quiero como llenar en la sociedad. Como que yo sé que es empezar de ser una marca, yo sé que es la parte mental de un emprendedor, que no hay una educación que nos guíe en el proceso mental de un emprendedor. Entonces ese fue como mi primer impacto con la marca. Fue una marca increíble. Realmente trabajé luego con otras, como fui subiendo el nivel de la marca. Pero se empezó desde cero, se empezó una idea que se fue transformando también, pero me dio el primer inicio a decir, esto es lo que, lo que me apasiona y me gusta. Y me metí de lleno full al emprendimiento, alterno a la universidad mientras también estaba estudiando. ¿Y tú terminaste la universidad o la dejaste? Yo terminé la universidad, sí, estudié mercadeo, administración comercial y mercadeo. Súper. Igual también te dio bases, pues. Sí, me dio bases, sin embargo es muy diferente el mercadeo a emprender. O sea, es que el mercadeo es algo mucho más general, mucho más estratega. También te lo enseñan muy desde el lado de empresa, pero estratégicamente, como toda la parte de investigación de mercado, cualitativo, cuantitativo. Como hay muchas bases, o de pronto desde el consumidor, que yo tengo para mi emprendimiento. Pero no quiere decir que una persona que va a emprender tiene que tener todas las bases de mercado. Para eso contratas un mercadólogo. O sea, no es un límite, o sea, sí ayuda, pero tampoco es que fue lo más grande del mundo. Es a paralelo, porque igual alterno a tu estudiar mercadeo, tienes que aprender la mentalidad de emprendedor. O sea, es muy diferente. O sea, son conceptos muy distintos, que a veces, mercadeo, con razón tienes una marca. Para nada. No tiene nada que ver. Me acuerdo que tú ahorita también me estabas contando un poquito de uno de tus sueños más grandes, y en ese momento estoy entendiendo de dónde viene también ese camino. Porque yo fui muy rebelde, y yo también les he contado, yo he sido muy rebelde en el camino del colegio, la universidad, porque de verdad era lo que decías ahorita. O sea, siento que hay demasiados huecos que son muchísimo más importantes que es lo que hoy se enseña, y que sí necesitamos como espacios, porque Sofi tiene un sueño de tener un espacio donde guía a emprendedores. Y siento que hace demasiada falta, no solo el tema de emprender, sino también de ese conocimiento. O sea, yo también siempre me he soñado con un lugar donde tú, chiquito, tengas un espacio donde te enseñen de una vez crecimiento personal. Mentalidad, vocación, proyecto de vida, o sea... Que te metan leyes de atracción, Total. que te metan a hacer, en vez de mandarte una tarea de, no sé, matemáticas en cuarto grado, que te manden a hacer tu mapa de sueños y a crear la vida con la que siempre has soñado. Y cómo cambiaría eso la realidad de las personas. O sea, me parece una locura, y en ese momento estoy entendiendo también de dónde nace todo ese propósito que tienes más adelante. Claro, realmente los sueños y las ideas nacen también de una necesidad que un mismo emprendedor creó. O sea, algo que, como un mantra que yo tengo, es que un emprendedor crea algo porque abastece una misma necesidad propia. O sea, es como que si yo quiero lanzar un proyecto de conciencia, es porque yo tuve que haber trabajado esa parte de conciencia, y es como esa necesidad de, hey, te quiero ahorrar el trabajo. O sea, no puedo quedarme con esta información sola, porque, digamos así, también fue que creé mi marca personal con la necesidad también de
hablar un poquito de ese tema de emprendimiento con muchísima pena. O sea, empecé a crear la marca personal en redes sociales, crear contenido y demás, pero fue también con esa necesidad de que, ¿para qué una información sola? Lo mismo que un podcast, o sea, es como que también has trabajado mucho tu desarrollo personal, es como que necesito también por sacar esa información y darla al mundo, porque un tesoro guardado no le sirve a nadie, y ese es el conocimiento. De nada vale tener nosotros todo eso o simplemente una conversación de nosotras ahorita almorzando, pero que eso hasta qué punto puede llegar. Un emprendedor a la final es muy visionario, y un emprendedor es como que cuando uno tiene esa chispita emprendedor es como, ay, hay que hacerlo en grande, o sea, y si esto chiquito, esta conversación la hacemos en grande, hacemos un podcast gigante que todo el mundo la pueda escuchar y que lleguen ahí, entonces las ideas no se pueden nunca subestimar, porque ahí es donde una simple conversación te lleva a crear un podcast. También lo que entiendo como lo que me dices es que tampoco necesariamente lo tienen que escuchar 1000 personas porque también es el comienzo, pero con tal de que sí o sí le lleguen a unas cuantas también. O sea, se va cumpliendo como ese propósito y alguien que o sea, que lo quiero mucho y que lo aprecio mucho siempre me decía, busca siempre aportar valor, porque ese aportar valor es lo que te va a llevar a grandes cosas. Exacto. Que no estás solo pensando como en ti. Total, y yo siento que pensar en la cantidad de oyentes o en la cantidad de personas que pueden ver tu producto o comprar tu producto es lo que más limita a un emprendedor empezando. Porque siempre tenemos ese estigma de que, claro, como nos comparamos con marcas muy grandes, vemos como que qué pena que lo escuchen 3. Pero tú sabes lo que es impactar 3 personas. O sea, por ejemplo, el tema en redes sociales, en historias, uno dice, no sé, me vieron cuando uno está empezando la marca personal, no sé, 300 personas. Tú sabes que es un auditorio de 300 personas viendo lo que tú estás hablando. También es una responsabilidad de qué contenido estás transmitiendo a la final, que estás mostrando ahí a 1000 personas, 2000 personas a través de tus historias, tus reels, tus cosas. Es la responsabilidad que tenemos como agentes de cambio también, los que llevamos la batuta. No, y también es difícil, yo he tenido etapas donde yo miro a veces la cantidad de oyentes y yo me frustro, o sea, siento que también uno pasa por ese tipo de momentos, pero uno también va entendiendo que es ese proceso y que en serio no hay no hay la necesidad de que aún le llegues a 1000 personas. Ahorita también me hablabas un poquito de otra marca que tienes, otro emprendimiento, que es el tema de los hábitos. Y ya que me cuentas la historia, ya quiero saber como también de dónde se creó ese tema de los hábitos, pero más como esa necesidad tuya. Si Sofi antes era una persona full de hábitos o como, o sea, o era cero de hábitos y vio también esa necesidad, porque hoy manejas los hábitos de una manera loquísima y tiene una marca donde yo se la compré también, un emprendimiento donde me ayuda a ir por a medir esos hábitos y a cumplirme a mí también, porque siento que también es algo de mucho amor propio. Sí, por ejemplo, el tema es que todo ha sido como un proceso. Yo a veces como que miro los puntos desde atrás y evalúo como, me encanta evaluarme los procesos que yo he llevado hace 6 años desde que empecé la marca. O sea, yo digo que algo que te enseño, Saris, y a las personas es, uno va construyendo versiones. Yo en ese momento, hoy, estoy construyendo y empezando a construir la versión 3.0 de mí. Mi versión 2.0 empezó en el 2017 con la marca. Todos esos 6 años han sido como ese proceso de que yo hoy miro atrás para evaluar para subir mi tercera versión, tengo que mirar qué hice en la segunda. Entonces ha sido como crear la marca, también soltarla, el network marketing, empezar la marca personal, empezar todo el tema de desarrollo personal, de conciencia, eventos y demás. Ha sido como varias cosas. Entonces los hábitos llegan en un punto de mi vida donde yo empecé a estudiar de hábitos. Yo en el 2020, uno en la casa, en toda la pandemia, empecé a leer, empecé a estudiar, me obsesioné con los cursos online, o sea, me obsesioné, ahí fue una versión increíble de mí y empecé a aprender mucho en un taller que estuve de orden y productividad y había algo que era medir los hábitos. Y cuando yo quería volver al gimnasio, yo recordé como ese tipcito que a mí me dieron. Lo empezaste a hacer. Y yo me acuerdo que yo dibujé eso en una hoja, o sea, yo tengo esa hoja guardada. Yo hice una tablita y yo, voy a volver al gimnasio, bueno, a mí me vieron que eso funcionaba, apliquémoslo. Ahí es donde uno, ¿qué ve, pero qué aplica? Entonces yo lo apliqué, hice una tablita en un cuaderno y empecé, Saris, la necesidad que yo sentía de tachar, era como que, como esa competencia que uno tiene interna, tienes como, oja, te voy a ganar. Entonces, eso fue algo que, es que el que empieza a tachar los hábitos y como a medir el progreso, me entiende. Porque es como que no puedo quedarme mal, o sea, es como que
no quiero ver eso vacío. Entonces ahí fue que yo tuve resultados con esa medición propia cuando, eso fue el 1 de enero, me acuerdo, el 2 de enero leyendo un libro, en mi finca así, nuevo año, nueva vida, vida relax, creo que fue el año pasado, en enero. Y así como que yo, una de mis habilidades es ideas creativas, o sea, yo tengo, yo no sé, aquí como el tercer ojo activado con, con el éter, será, yo no sé, con las ideas, y me pasó como una imagen en la cabeza así como tracker de hábitos, o sea, y yo lo tengo anotado en un libro atrás, yo tracker de hábitos. Y me empezó a ir, yo no sé si los que crean, o sea, como algo en el corazón que, como esa ansiedad, quiero hacerlo ya, quiero hacer un tracker de hábitos ya. Entonces empecé como la idea, como lo mismo que alcancías, no le pregunté a nadie, fue como que lo voy a hacer. Y yo al principio me imaginaba una bobadita, me imaginaba una tablita que vender por una temporadita y ya, una tablita X. Pues resultó siendo el proyecto de tu vida, contraté diseñadora, una amiga hermosa que me ayudó a crear todo el diseño, todo. Y hoy es como un calendario de hábitos, es un proyecto hermoso que también se está evolucionando a ya crear como mi marca personal como emprendimiento, y es un producto extra de Sofía Balán, pero esa tablita de hábitos se construyó en una herramienta para llevar el progreso de cada hábito, y tú puedes empezar a tachar y tener autodisciplina. Ahí incluí diferentes listas de hábitos clasificados por energías, que es lo que nos ayuda a cumplir con los hábitos, de una masterclass de construcción de hábitos, y un montón de herramientas que a la final es lo que a mí me ha funcionado. Es que como que yo creé la herramienta basado para mí, y es lo que a las personas le pueden ayudar. Sofi, y yo veo que tú también sos como una persona que tiene una idea y que aparte de que es muy buena teniendo ideas, tenés una capacidad gigante para desarrollarla. O sea, a ti no te surge, o sea, se ve la pasión con la que te surge la idea y con la que la desarrollas, pero no te surge ese miedo, porque en cambio yo soy una persona que al tener una idea, pues yo tengo muchas vainas que he venido solucionando, que también les he contado, pero a mí me cuesta más, y sé que hay muchas personas que le cuesta, aparte de tener la idea, desarrollarla, que me parece lo más difícil, es el paso de tomar la acción. Sí. ¿Qué consejo das tú para esa toma de acción después de que nace esa idea? Yo digo que esa toma de acción va en la autoconfianza que uno se tenga, a pesar de que yo le soy sincera, en este momento de mi vida, después de aprender de enneagrama, que ese es otro tema ahí interesante, me di cuenta que también desconfiaba mucho de mí en cosas que no conozco mucho, como que hay falencias que como todos vamos trabajando, pero ¿cómo se pasa a la acción una idea? Digamos, yo tengo la capacidad de que mi mente es capaz de pasarla. Si tú, por ejemplo, no tienes esa capacidad tanto de pasar la acción, yo te aconsejaría que busques una persona con una mentalidad más grande que tú. O sea, como que ¿a quién le cuentas tu idea? No se la cuentes, no es como que ni a tus papás, bueno, no sé, no me voy a meter en términos de papás ni a novios, no sé, pero yo aconsejaría, si de pronto tú dices, no, a mí me cuesta pasar la acción, acéptalo y di, no soy una persona que pase rápido, porque es que también es como vas a escuchar esto, ay no, Sofía pasa de acción súper rápido, yo no sirvo para nada. No, o sea, te digo, si tú no pasas a la acción rápido, no hay problema, o sea. Y te llenas de frustración. Exacto, por no hacerlo. Me encanta. Busca ayuda. O sea, es como que es lo mismo que con cualquier profesión. Entonces busca una persona que sea muy creativa, que sea una persona, en ese es otro proyecto que tengo, que es ayudar a las personas a pasar ideas a la acción. Así que ahí también puedo ser esa persona que guía, pero sí busca ese amigo, esa persona que te puede dar otra visión, o sea, te puede dar otro objetivo, porque si tú sabes en tu interior, o sea, primero es aceptarlo, es decir, tengo buena idea, tengo buenas ideas, pero mi proceso me pone obstáculos en el camino. ¿Cómo lo puedo saltar? Cógetele de la mano de alguien que sea bien bueno y salta con él, o sea, para eso son los mentores. No, pero me encanta, o sea, me encanta lo que dices y lo entiendo, es porque también en mi historia lo que hace uno es frustrarse. Exacto. Y chao idea, o sea, no le vuelve ni a parar bolas. Y te comparas con personas Exacto. que sí los hacemos, pero no sé, eso viene de tú tendrás otras habilidades que yo no tengo. Entonces, como que aceptar que venimos codificados totalmente diferentes y querer lo que dice, una habilidad se desarrolla, sí, pero hay talentos que tiene otro, que tú puedes estar diferente, y es como que ya sí. Sabes que yo las creo, o sea, yo puedo ser mi mente las crea, pero necesito ayuda, y es aceptar que necesitas ayuda. Entonces somos como que, sí, yo puedo crearla, yo puedo pasar la acción, yo puedo hacer eso, y ahí te quedas en una zona de seguridad, una zona de miedo,
en vez de pasar de la mano con alguien que tenga esa habilidad. No, y sabes que lo asimilo es con mi historia, porque ahorita me preguntaste lo del podcast. Ah, sí. Y yo creo que gran parte de lo que yo también pude subir ese primer episodio es por la gente que tuve alrededor mío. Ajá. Que yo no sabía cómo Total. grabar, pero tuve un amigo que me apoyó, que yo no Exacto, sabía, ¿sí pero ves? pedí ayuda. Ajá. Y ellos fueron los que también crearon esto conmigo. Porque yo sola no hubiera podido, y también nos cuesta mucho delegar. Exactamente. O nos cuesta, o como que nos sentimos vulnerables. Ajá. Y no, o sea, no pedimos ayuda, pero qué lindo, me encantó. O sea, Y ay, si ves que canalizamos palabras adecuadas para cada persona, era para ti. Y no, y para todos, o sea, en serio, lo primero que yo he aprendido es aceptar mis habilidades. O sea, si yo soy buena pasando ideas, tal vez, no sé, el tema de organización más estratégica. Sí, imagínate, un emprendedor tiene que aprender de todo, pero para eso tenemos personas. Ojo, o sea, si vamos a pedir ayuda, pero una idea es gente que sepa. O sea, por eso yo aconsejo estar, como nosotras nos conocimos, en un retiro de abundancia, ir a eventos, volverte experto en las relaciones públicas, porque ahí es donde tú vas a crear contactos. Seguramente acá tú, yo sé que me vas a presentar personas, él me va a presentar personas, yo te voy a presentar personas, y así vamos a crear una red de contactos. Entonces, si tú tienes una idea, debes saber a quién le debes de preguntar, porque no es como que, ay, sí, mi amiga que no tiene un emprendimiento y que es súper negativa, no, o sea, ella no te va a ayudar, o sea, busca mentores, exacto, personas que tú veas que tienen ese resultado. Hasta un profesor de la universidad, hay profesores que se apasionan demasiado por enseñar, es como que, hey, tengo esta idea, ¿qué piensas? Y también discierne, eso es un concepto muy importante, discernir qué dejas pasar a tu cabeza. Es como filtros, ponerle un filtro al consejo. Hay personas que a mí me dan consejos que son muy tesas, pero yo lo filtro porque es según la experiencia de esa persona. Entonces, como que sé muy consciente de qué estás tomando de consejo, y también sigue tu vocación, sigue también lo que tú sientas y tu intuición. Entonces, sí pedir ayuda, pero a personas que sepan. Seguramente si yo lanzo un podcast, pues buscaré tu ayuda y buscaré como que, hey, Saris, ¿qué me aconsejas de eso? ¿Te parece que esto es bien? No, porque ya tienes una experiencia o tienes contactos para eso. Pero una persona que no tiene ni un podcast, ¿cómo le voy a decir? Entonces es también como mentores, pero que tú veas es que uno sabe y que uno conecta, y uno también que Exacto. vibre con uno, porque va a haber personas que, pues otra persona que tenga un podcast, yo quiero crear un podcast, va a haber una persona que no me gusta ni siquiera lo que habla, no van como en mi frecuencia. Claramente va a buscar otra persona que sí esté más como en mi misma sintonía y en lo que yo tengo en la mente. Exacto, y ahí en la parte de aceptar, Saris, algo que aprendimos de Borja, que es un mentor de Enneagrama, es lo que no aceptas te frustra y lo que no aceptas te da sufrimiento, porque estamos batallando con ese ego, y es como que, no, digamos, no sé pasar ideas de la acción, y somos como que, y declaramos, yo sí sé pasar ideas de la acción, y mi mente es como, no sabes poder, y yo, sí sé pasar ideas de la acción, sí sé pasar. Entonces, claro, se puede crear una nueva creencia, pero ahórrate trabajo con una persona experta, o sea, una persona que sepa, una persona que esté lista para ayudarte. Es como que lo acepto, no tengo esta habilidad, busco a alguien que sí sepa. Pero es que eso también requiere valor, Total, porque es que es total. nuestro ego diciéndonos yo puedo con todo, diciendo que también le pasa a muchas personas. Entonces también requiere mucho valor de tú decir, es que hay mucha gente que me puede ofrecer las herramientas y también me permiten crecer más. Total. Y también también algo que he aprendido de mentores es qué habilidades quieres desarrollar también. O sea, está bien que tú aprendas, por ejemplo, edición de podcast. Yo siento que a mí me gustaría aprender eso, que hay personas expertas, puedo pagar, puedo ayudar, o que alguien simplemente me muestre, pero yo siento que esa habilidad me gustaría aprenderla. También qué habilidades quieres aprender, y cosas que, por ejemplo, pasar ideas de una acción, empiezo a aprender de planeación, de orden y productividad, creatividad, de miedos, porque es que no es pasar ideas a la acción. Detrás de eso hay autoconfianza, hay miedos, y hay un tema de la personalidad que bien sabemos con el tema de Enneagrama, de que hay codificaciones diferentes. Y ya que nos metimos un poquito al tema de Enneagrama, yo no sé si lo entendí muy bien, porque Sofía es tiene más conocimiento de Borja, yo lo he escuchado hace mucho tiempo y me ha ayudado, pero sé que tú ya lo has estudiado muchísimo más que yo. Pero me acuerdo que en el taller él decía, Defectos. tus mayores defectos pueden convertirse en tus mayores virtudes también. Pero también entonces son dos temas, porque me confundo. Uno es aceptar que no lo puedes con todo, que también es esa vulnerabilidad. Pero también qué lindo es lo que dice Sofi, que puedas transformar algo que quieres, que obviamente no eres experta, pero puedes ir consiguiendo gente experta y tú aprender también de esas personas, y luego tú convertirte en un experto, que tampoco le veo de malo como con eso. Exacto. También de pronto él te lo estaba diciendo, o se lo está diciendo al público,
es desde eso que nos ha costado un poquito, es donde puede haber algo grande para ti. Por ejemplo, el tema de los hábitos. Me costaba de pronto, pero creé un producto de hábitos. ¿Sí me entiendes? Como que desde esa crisis que sentimos nosotros, desde ese defecto, es mejorarlo, es un proceso de conciencia, es un proceso de desarrollo personal que al final se puede volver un negocio, se puede volver un producto para ti. O sea, se puede volver ese defecto, transformarlo a algo en grande, como lo que él dice es no pelees con ese defecto, o sea, no como esa rivalidad, porque es que cuando tú estás resistiéndote a algo, mira que resistir es como si tuvieras acá una resistencia, no es, lo acepto, sí, lo estoy trabajando, sí, vos sos tal cosa, sí, nadie más que yo me conoce, es verdad, sí soy, entonces es simplemente no pelear con ese defecto y es como que tengo otras virtudes más grandes o convierto ese defecto en luz y pues hasta se puede crear más adelante proyectos y cosas que hables de eso. Por ejemplo, personas que han tenido que trabajar mucho el amor propio, que hoy en día hacen charlas, hacen fundaciones, hacen eventos de amor propio porque vivieron esa misma crisis. Entonces pregúntate en esa crisis qué negocio hay, porque es que uno no sabe qué puede estar pasando, para qué te está pasando eso, y es decir, pucha, yo después de esto que me está pasando, ahí salgo literalmente a crear algo y es porque ya saliste de ahí, la vida te lo puso porque viniste aquí al mundo por un propósito que tal vez es esa crisis que estás pasando, así que no huyas de esa crisis porque ahí está literalmente la oportunidad. Un cambio de clic, un cambio de chip y un cambio de muchas cosas. De la crisis más de la Ajá, oportunidad. total. Ya que también ya metámonos más a profundidad de Borja, pero vemos como una pequeña introducción, porque siento que Borja también maneja un tema que no es tan conocido, Para nada. que es el eneagrama. Y yo para dar como esa introducción me acuerdo que estaba escuchando que él lo asimilaba como si el eneagrama es como una forma de autoconocimiento donde hay ciertas personalidades y él lo ponía, me acuerdo que ese ejemplo me encantó porque él decía que ese enagrama era como el mapa de una ciudad. Yo soy nuevo en esa ciudad y hay muchos lugares que no conozco, pero digamos que está mi casa, que es mi centro. Sí. Y que yo siempre me voy a desviar, voy a tener un poquito de todas las personalidades, voy por todos los lados de la ciudad, pero siempre va a haber un centro, que es esa luz, que es donde se transforma todas las habilidades que tenemos. Exacto. Que también es normal, por más de que uno lo conozca, que se desvíe, pero siempre va a haber ese centro que nos va a llenar y nos va a enriquecer y claramente nos sirve como herramienta de autoconocimiento, porque yo me acuerdo cuando yo me di cuenta cuál era mi enagrama. Eso es Yo una sentí revelación. una frustración, yo sentí rabia, pero también me sentí muy emocionada porque yo dije, me escribió, ahí fue. Y entendí, con eso pude cambiar muchas cosas. Entonces siento que también puedes contarles cómo ese enneagrama te ha funcionado, porque a mí también me ha ayudado mucho y conocernos hace gran parte de lo que siento que a la sociedad le falta hoy en día, saber realmente qué hay dentro de nosotros para poder llegar a esa luz o a ese centro, como lo llama él. Así es. Primero, como expliquemos un poquito qué es el eneagrama para que queden ahí como si un mapa. El eneagrama es una herramienta, como dice Saris, de autoconocimiento. Es una herramienta que describe 9 personalidades y trabaja la luz y la sombra de cada personalidad. Entonces, él habla como esas 9 personalidades y cada personalidad se conecta con otros números, por decirlo así, o con otras personalidades. Entonces, a la final nos enseña que todos somos espejo y que por eso nos molesta. Por ejemplo, algo que me molesta de ti es un reflejo de lo que yo tengo que trabajar. Pero ahí te lo muestra, o sea, esto no tiene nada que ver con misticismo, nada no, o sea, es una herramienta clara que te muestra cómo eres espejo de otro, entonces trabaja la luz y el ego de 9 personalidades y te muestra tu herida de nacimiento, te muestra tus defectos, te muestra tus cualidades y lo que te sirve a ti o lo que a mí más me ayuda y lo que he ayudado a personas es quitarte la máscara. A veces actuamos bajo una personalidad que no es la nuestra. El ego. O por ejemplo, tú naces con una personalidad y a medida de que vas creciendo, tus papás tal vez son una personalidad muy fuerte y tú crees que esa es tu personalidad. Pero la esencia es otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en nuestra edad, por ejemplo, o más grande, empiezas a sentir una insatisfacción personal. ¿Por qué? Porque has vivido toda una vida una personalidad que no eres. Pero tú no lo llamas personalidad, tú lo llamas, no, tengo estrés, no, tengo cansancio, no sé qué. No, pero has tratado de vivir una vida que no te corresponde porque estás con una máscara impuesta que ni siquiera te conoces. O sea, el eneagrama es tan mágico porque te ayuda a descubrir muchas cosas de ti que tú jamás te lo imaginaste. Entonces, el eneagrama es esa herramienta. Borja Vilaseca es un autor increíble que habla sobre, es uno de los mejores ponentes de este tema y habla sobre el eneagrama. Saris y yo estuvimos en un evento maravilloso, un seminario de 2 días aprendiendo de él. Y entonces esta herramienta lo que hace es, yo, como dices tú, mi casa es o sea, no es que nos etiquetemos,
pero sí nos muestra, sí podemos sanar mucho a través del eneagrama. Yo, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, tuve un proceso personal muy, muy grande. Pasé como por esa crisis existencial por todos los frentes, o sea, todos los frentes, soltar muchas cosas, tomar decisiones, personas, negocios, saber cuándo ya es tiempo de decir adiós, decir hasta acá, cerrar ciclos, o sea, es un proceso difícil, que las decisiones difíciles no siempre son felices, entonces hay que tener mucha valentía y tener que tener mucho crecimiento personal para poder soltar. Y el eneagrama llega en ese momento como que la vida me dice, no estás sola, ve, te regalo esa herramienta. Y conozco a Juanpa Mental, que es uno fue mi profesor del eneagrama, hoy es mi socio, que admiro profundamente. Y él simplemente una vez dio un Zoom, o sea, es que uno no sabe cuál va a ser el espacio, el podcast, el Zoom, que le va a cambiar la vida. Yo medio escuché la personalidad, hice un test ahí, me salió un número, y yo, ¿qué es eso? Y yo, como soy curiosa, yo dije, ve, me salió esto, y me dijo, bueno, tal, hizo un Zoom gratuito, yo estuve, luego hice un Zoom, un evento pago, súper poquitas personas, se lo pagué, y ahí les puedo decir, eso fue como en mayo del 2022, mi vida es completamente diferente. O sea, el eneagrama para mí es ley de vida, y Dios mío, aquí en el podcast digo, voy a hacer lo que sea necesario para que muchas personas conozcan esta herramienta, porque siento que es la base. Yo pasé por un proceso de psicóloga clínica que la amo profundamente a ella, mi terapeuta, pero el eneagrama me dio ese salto de soltar muchas cosas, identificar muchas cosas de mí, cosas del subconsciente, del pasado que no entendía por qué, y hoy me acepto tanto. O sea, es como el eneagrama te da como dejar de pelear con el ego, es como que, si yo soy dejar así, de pelear contigo. Al final es eso, contigo mismo. Entonces como que yo encontré muchos patrones míos que yo no había identificado, de que, por ejemplo, a mí me costaba pedir mucha ayuda, por eso yo misma creé un proceso de que yo puedo con todo, y mi personalidad, que es esa, tú la conoces, que es el triunfador, que es el anentipo 3, yo nací así, que podía con eso, pero la vulnerabilidad, el ego es la vulnerabilidad, entonces me daba pena pedir ayuda, porque la mera boba. Entonces, el eneagrama me mostró por qué me daba pena, y por eso, hoy en día que estoy en proceso de construir mi tercera versión, hoy es con ayuda de todos. O sea, hoy ya soy, por ejemplo, ya tengo personas que me están guiando en el proceso de marca personal, ya no me da pena pedir esa ayuda, entonces es como que, me liberé de esa vulnerabilidad, lo puedo hablar abiertamente, y a la final eso es lo más lindo, como ya quitarte esa carga. No, y volvemos a lo mismo, lo que decíamos ahorita. Esa era tu frustración, tu mayor Exacto. debilidad, y hoy se convirtió en tu mayor destreza. Exacto. Y solo eso también lo enseñas porque también te cambió y te sirvió. Exacto. Ya para terminar, quería decir algo como en reflexión a todos los temas que hablamos, que Borja siempre dice algo que a mí me encanta, que es no se crean lo que la gente dice, sino que lo comprueben por ustedes mismos. Y siento que el mundo tiene muchas oportunidades y muchas formas de autoconocimiento, de autoayuda. Pero era lo que decía Sofi, o sea, uno no sabe nunca cuándo un podcast, una palabra, un curso, lo que sea, le va a dar un clic a uno y le va a cambiar. Y siento que aquí también han venido personas que han trabajado mucho en muchos aspectos con diferentes herramientas, porque es que hay demasiadas. O sea, uno ya no se imagina cuántas hay, en millones. Pero intenten, prueben y tírense, porque va a haber alguna que va a hacer ese cambio, ese clic. Total, ¿no? Y a veces como que nos metemos a todos los cursos, a todos los podcasts, a todo, pero no aplicamos nada. O sea, a la final, pues, guíate y toma la decisión de aplicar algo de lo que escuches. Si quieres, escucha un podcast por un año entero, pero aplica lo que las personas te están diciendo, porque es que a la final ahí está la respuesta que de pronto necesitas. También tener esa humildad de decir, hey, sí, voy a poner eso en práctica, voy a escuchar esto. Y es saltar, o sea, al final en un emprendimiento es saltarse al vacío sin tener como el paracaídas listo, y a la medida la gente también te va cogiendo. Es muy bonito porque nunca estás solo a la final. O sea, si de pronto te has sentido solo es porque no estás mirando bien, porque a la final nunca estamos solos, o sea, siempre estamos con personas que nos quieren ayudar, solo que el ego no nos lo permite. No, y también sí, desde nuestro mismo ego nos da, o sea, nos da pereza. Por ejemplo, yo conozco a Sofía hace tiempo, yo sé que si necesito algo le puedo escribir, pero a veces de pronto el ego me va a decir, no, de pronto no me contesta, o mi no merecimiento. Exacto. O si yo no me tengo ese amor propio de decir, no, de pronto no me merece, no me va a parar bolas. Pero esas mismas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Las cosas más perfectas son las que se hacen, como sea que se hagan, pero que se hagan. Entonces,
ahí es poner en práctica, en conclusiones, hábitos, emprendimiento y enneagrama, realmente que algo les resuene con ustedes y saltar al vacío y también soltar para saltar, que es lo más importante. No, y esas 3 palabras, lo que escriben a Sofi Balán. Así es. Sofi, me encantó estar contigo, mil gracias. A Me ti, encanta hermosa, toda por la información invitarme. que transmitiste. Y Y bueno, bueno, nos vemos en un próximo episodio.